Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Paula Oropesa. En el año 1340, Dinamarca era un reino al borde de desaparecer, no porque hubiera sido conquistada por un ejército extranjero, sino porque había sido vendida e hipotecada poco a poco desde dentro. Su rey no tenía un reino que gobernar. Y en ese momento apareció un joven príncipe que no heredaba un país poderoso, sino sus ruinas. No heredaba una fortuna, heredaba una deuda. Su nombre era Valdemar, el futuro Valdemar IV. Y contra todo pronóstico conseguiría reconstruir Dinamarca. La historia recordaría a este muchacho con un apodo, Arete, un sobrenombre que aparece ya en fuentes medievales. Aunque su significado exacto sigue discutido entre historiadores, la interpretación tradicional lo traduce como un nuevo día. La idea de que Valdemar trajo un nuevo comienzo tras años de oscuridad. Sea cual sea el origen real, el apodo quedó para siempre ligado a la idea de un rey que devolvió la luz a Dinamarca. Y para entender cómo lo logró, primero hay que entender hasta qué punto se había apagado esa luz. Para comprender la magnitud de la hazaña de Valdemar IV hay que retroceder unas décadas. Cuando finalmente llegó al trono Christopher II, padre de Valdemar, el reino ya atravesaba enormes dificultades. Christopher necesitaba dinero para financiar sus guerras en el norte de Alemania, algo que hemos visto que se repite una y otra vez en la historia danesa. Y como tantos otros monarcas medievales también recurrió a préstamos. Sus principales acreedores eran los condes de Holstein, poderosa familia del norte de Alemania con una larga tradición militar y estrechos vínculos con Dinamarca. Pero aquellos préstamos tenían una garantía muy particular. Christopher no empeñaba joyas ni tesoros, empeñaba partes enteras del reino, castillos, ciudades, tierras. El rey no vendió Dinamarca, la empeñó, como quien hipoteca su propia casa para pagar una deuda que nunca deja de crecer, pero como si lo hiciera habitación por habitación. Los condes administraban esos territorios, cobraban los impuestos y conservaban el control, hasta que la corona devolviera lo prestado. El problema era que el dinero nunca llegaba. La autoridad real prácticamente había desaparecido. Pocos reinos europeos habían caído tan bajo, sin haber sido derrotados por un ejército extranjero. Dinamarca no perdió una gran batalla, se fue apagando lentamente, ahogada por las deudas, las luchas entre nobles y décadas de decisiones desafortunadas. Préstamo tras préstamo, Christopher II fue perdiendo el control de casi todo el país y cuando murió en 1332 apenas gobernaba nada. Mientras tanto, el joven Valdemar crecía junto a su madre en el exilio. Allí, en Alemania, recibió una educación que era propia de un príncipe medieval: estrategia militar, diplomacia, administración. Y de cerca aprendió cómo funcionaban las grandes cortes del Sacro Imperio Romano Germánico. El giro llegó en 1340 de forma inesperada. El noble danés Niels Ebbesen consiguió matar al conde Gerard III de Holstein, quien era el hombre más poderoso del país. Para muchos daneses posteriores, esto convirtió a Niels Ebbesen en un símbolo de resistencia frente al dominio extranjero. Pero en aquel momento, el asesinato del conde Gerard no significó una liberación inmediata, sino el inicio de una nueva oportunidad política. Hacía falta otra salida, una estrategia, un líder legítimo.
y encontraron al candidato perfecto, que era el joven Valdemar. Este aceptó y todos en los consejos de nobles aceptaron reconocerlo como rey, pero había una condición. Él sería quien devolvería o pagaría todas las deudas. Posiblemente pocos imaginaron que aquel muchacho convertiría ese acuerdo humillante en un paso para recuperar el reino. Al principio, Valdemar solo controlaba el norte de Jutlandia. El resto del territorio seguía hipotecado, pero el acuerdo le daba algo crucial, el derecho a rescatar las tierras empeñadas a medida que consiguiera reunir el dinero para pagar los préstamos. Desde ese punto de partida, Valdemar pasaría las siguientes décadas apoderándose pieza a pieza de todo su reino. Para entender lo que tenía entre manos, conviene mirar a quién gobernaba Valdemar realmente. La sociedad danesa de la época estaba dividida en dos bloques, así en general. Por un lado, los propietarios de la tierra, el rey, los nobles, la iglesia. Por otro, los campesinos. Estaba también la población de las ciudades. Pero la vida en el campo se había hecho más dura. Muchas tierras ya estaban agotadas por la sobreexplotación. A veces no daban abasto para alimentar a la población. Para pagar las deudas se empezaron a exigir más y más impuestos sobre esta población exhausta. Valdemar demostró desde el principio una astucia fiscal despiadada. Fuentes de la época cuentan que llegó a grabar hasta las ruedas de los molinos de agua, alegando que no permitiría que el agua fluyera hacia el mar sin haber producido antes dinero para la corona. Con estos ingresos extraordinarios y con lo obtenido de la venta de Estonia a la Orden Teutónica en 1346, Valdemar recuperó región tras región. Jutlandia, el proceso fue pacífico, en Selandia no tanto. Allí los condes habían subarrendado los castillos a otros y se negaban a devolverlos por las buenas, así que Valdemar recurrió a la fuerza. Valdemar estaba al frente de un ejército profesional, con tácticas de las más brutales de la época, cuentan las fuentes. Lanzó campañas de asedio, arrasó aldeas enteras. Fueron como 8 años de combates, hasta conseguir que Selandia fuera suya otra vez, o fuera de la corona. Y estableció el cuartel general en el castillo de Vordingborg. Vordingborg se convirtió en la mayor fortaleza de Dinamarca, con una muralla perimetral y 9 torres gigantescas. Lamentablemente solo queda una hoy, la que llaman la Torre del Ganso. Allí volveremos. Ese asentamiento costero le permitió abrigar a la flota real y seguir unificando al país desde el mar. Todo esto ocurría en un momento de la historia europea que merece una pausa. Si te gusta este viaje por la historia nórdica, suscríbete al podcast y dale me gusta. Así me ayudas a seguir creando nuevos episodios. Estamos hablando de la Baja Edad Media, que se suele describir como 200 años de decadencia, porque tenemos la peste negra, la pequeña edad de hielo, la guerra de los 100 años, la división del papado. Y es cierto que fue una época de crisis profundas, pero también fue una época de transformaciones. Las epidemias y las malas cosechas impulsaron cambios sociales que con el tiempo generaron crecimiento. Las guerras, por brutales que fueran, terminaron fortaleciendo el poder de reyes y príncipes, sentando las bases del Estado moderno. Se puede decir que más que una era de decadencia, fue una era de sacudidas que empujaron Europa hacia un mundo moderno. Y Dinamarca, con Valdemar a la cabeza, estaba en el centro de esa sacudida.
porque justo cuando el reino empezaba a estabilizarse llegó otra catástrofe. En 1350, procedente de Asia a través de las rutas comerciales y de peregrinación, la peste negra golpeó Dinamarca con toda su violencia. La bacteria Yersinia pestis se propagaba por las pulgas de las ratas y en su forma neumónica por el aire, una variante letal que mataba en menos de 24 horas desde los primeros síntomas. Los historiadores estiman que la peste pudo acabar con una parte enorme de la población europea y Dinamarca sufrió pérdidas catastróficas, aunque las cifras exactas son imposibles de conocer. No había tratamiento posible, solo terror e impotencia. En este contexto, la Iglesia ofrecía el único marco de comprensión disponible. La peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Las primeras oleadas en 1350 se llevó a cerca de la mitad de la población. Las crónicas de las catedrales de Ribe, Roskilde y Lund registran el aumento repentino de legados, o sea, de pagos destinados a misas de difuntos. El rastro en el papel de una generación entera despidiéndose. Y la peste volvería en 1360, en 1368, en 1379. Y cada rebrote diezmaba un 10 o un 15% de la población. A pesar de la epidemia, Valdemar no detuvo sus planes. En el terreno familiar, tras perder a 3 de sus hijos por enfermedad, posiblemente peste, la reina Helvi dio a luz a su 6ª hija, la princesa Margarita, que con el tiempo se convertiría en una de las figuras más importantes de la historia nórdica. Con solo 6 años fue prometida al rey Håkon de Noruega, hijo del rey Magnus de Suecia, matrimonio destinado a crear una alianza entre las coronas danesa y Noruega. Con el núcleo del reino ya estabilizado, Valdemar fijó su siguiente objetivo: Escania, Halland y Blekinge, territorios bajo el control sueco, donde se concentraba la mayor máquina de hacer dinero del norte de Europa, las ferias de arenque. Cada verano, entre 50.000 y 70.000 personas, pescadores, comerciantes, recaudadores, cómicos ambulantes y teatros, se reunían en las costas de Escania. Era una época en la que la iglesia prohibía comer carne durante la Cuaresma y todos los viernes del año el pescado en salazón no era un lujo, era un artículo de primera necesidad. Así que esto se exportaba a toda Europa occidental. Eso ya de tiempos de antes lo hemos hablado, el mercado del arenque. En 1360, aprovechando unas revueltas internas que debilitaban al rey Magnus de Suecia, Valdemar lanzó una campaña militar rápida y contundente. Escania vuelve a ser danesa tras esa campaña. Envalentonado el rey por el éxito, el verano siguiente dirigió su armada hacia Gotland, un enclave comercial en el Báltico. Allí está Visby, una ciudad rica y muy vinculada a la Liga Hanseática. En julio de 1361, las tropas profesionales de Valdemar desembarcaron en la isla. Los campesinos de Gotland se organizaron para defenderla con equipo obsoleto frente a aquellos caballeros armados hasta los dientes. La diferencia tecnológica convirtió el enfrentamiento en una masacre a las puertas de Visby. Los comerciantes alemanes de la ciudad, para salvarse, cerraron las murallas y dejaron fuera a los campesinos nativos a merced del ejército danés. Cerca de 1.800 murieron ese día y fueron enterrados en fosas comunes que los arqueólogos hallarían siglos después. Incluso hay algunas con puntas de ballestas todavía incrustadas en los cráneos. Valdemar tomó Visby
y según la leyenda colocó 3 enormes barriles de cerveza en la plaza del mercado, exigiendo a los ciudadanos que los llenaran de oro y objetos preciosos si querían evitar el saqueo de la ciudad. Pero la fortuna de Valdemar estaba a punto de cambiar de bando. Mientras la recién casada Margarita, de 10 años, vivía en el austero castillo de Akenhus, en Oslo, la tragedia golpeó directamente a Valdemar. En 1363 murió su único hijo varón, el príncipe Christopher, a los 21 años, dejando al reino sin sucesor directo. La ofensiva sobre Visby, mientras tanto, había encendido las alarmas de la Liga Hanseática. En 1367, una coalición de 77 ciudades comerciales le declaró la guerra a Dinamarca. La leyenda cuenta que Valdemar se burló de ellos, comparándolos con 77 gansos graznando, y mandó a instalar un ganso dorado en lo alto de la torre de Boringbor, la misma que hoy conocemos como la Torre del Ganso. Pero la respuesta militar de la Hansa no tuvo nada de cómico. Una flota de más de 200 barcos asedió las fortalezas danesas y obligó a Valdemar a firmar una paz humillante, la paz de Stralsund, en el 70. Dinamarca tuvo que ceder los lucrativos territorios y mercados de Escania a la Liga Hanseática durante 15 años. Fue un golpe devastador para las finanzas de la corona, esas finanzas que tanto le había costado a Valdemar reconstruir, y tendrá consecuencias posteriores para los reinos. El rey Valdemar Aredey, que había resucitado un reino desde las ruinas, terminaba su reinado viendo cómo una parte de esa obra se le escapaba de las manos. Pero la historia de Dinamarca no acaba aquí, porque aquella niña prometida a los 6 años que vivía en Oslo se convertiría en algo en lo que su padre nunca imaginó. Valdemar reconstruyó los cimientos de Dinamarca, pero sería su hija Margarita quien transformaría ese reino recuperado en un auténtico imperio nórdico, a través de la unión de Kalmar. Se los cuento en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que somos el fruto del pasado y estamos escribiendo la historia de mañana. Te espero en el próximo episodio de Historias Boreales.